Observemos cuando el brazo, en la punta del brazo en la izquierda, cae sobre la rueda 48 y cuando cae en un mes como febrero, la profundidad de esa muesca es bastante grande y el brazo se hunde bien. Y observen que esta parte es muy importante. Observemos la geometría que adopta el brazo al esa punta caer en una muesca profunda. Tenemos este bisel en forma de moneda muy característico de la marca, espectacular. Esa textura arenada del reloj es preciosa. O sea, Parmigiani definitivamente, estos son relojes elegantes para disfrutar de una manera muy diferente porque es la atención al detalle. Tenemos estas manecillas tipo Dauphine. Miren el desplazamiento de esa uña. Esa uña, solamente por la geometría del brazo, asociada como está de profunda la punta del brazo allá en la rueda del 48, desplaza toda la fecha, toda la rueda del fechario, la desplaza 4 posiciones. ¿Por qué? Porque ese mes tiene solo 28 días, es febrero, y de 28 debe brincar hasta 1 de marzo. Esos 41, bueno, 40,6 milímetros, 41 milímetros, se portan muy bien. Bueno, la correa es de tremenda calidad también. Un reloj elegante, un reloj, para mí es un reloj tipo elegante, no es tan casual, no es tan sport. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a Reserva de Marcha, qué gusto que estén con nosotros. Y bueno, hoy tenemos un programa, sí, es un programa especial y ya les voy a explicar por qué. Porque, bueno, como viene ocurriendo, hoy traemos nuevamente un acercamiento con una de las marcas que personalmente es de las que más me gusta, creo, de manera personal, creo que junto con H. Moser, esta marca para mí son los reyes del minimalismo, son estas marcas que tienen la capacidad de crear esferas minimalistas con un montón de complicaciones que uno se sorprende. Y estamos hablando de Parmigiani Fleurier. Tuvimos la oportunidad de estar ahí en el stand de estos chicos, de conversar un poquito con ellos, pero sobre todo de tener este acercamiento, este contacto directo con una de las piezas más espectaculares de Parmigiani, que es el calendario perpetuo. Este reloj está justamente en este año nominado en una de las categorías del Grand Prix de Horología de Ginebra. Y bueno, decidimos en Reserva de Marcha no solamente quedarnos con esta reseña, con este programa acerca de este relojazo, sino que nos animamos a explicarles a ustedes, a los que nos siguen, a los que nos ven, una de las complicaciones más espectaculares que tiene la relojería, que es el calendario perpetuo. Para mí, mi favorita, me encanta, me parece un desarrollo impresionante de la relojería como un reloj mecánico solamente con piñones, con resortes, con tornillos, sin nada electrónico. Es capaz de entender cuando un mes tiene 28 días, cuando tiene 30, cuando tiene 31. Y más increíble aún, cuando es un año bisiesto y febrero tiene 29. Y esto lo hace a punta de mecánica, cero electrónica. Entonces, para mí, por eso es mi complicación favorita. Y bueno, aprovechando el Parmigiani Fleurier calendario perpetuo que traemos para hoy, nos vamos a animar primero a entender en detalle, a entender bien cómo es que funciona el calendario perpetuo en los relojes. Así que ya saben. Pónganse cómodos mientras cargamos todo este contenido. Mi nombre es Robert y esto es Reserva de Marcha. Así es, como lo mencionaba en la introducción, pues antes de abordar lo que es este maravilloso reloj, este Parmigiani Fleurier calendario perpetuo, bueno, decidimos en Reserva de Marcha que vamos a meternos en las entrañas de lo que es esta complicación, y vamos a tratar de entender un poco lo que es ella. Vamos a tratar de hacerlo de una manera lo más amigable posible. No soy experto, no vamos a entrar en detalles. El objetivo es simplemente que se entienda lo que es la esencia de la complicación, de una complicación maravillosa como es esta. Para poderla entender, tenemos que hablar de lo que es un ciclo de 4 años, que lo vamos a ver ahorita en un gráfico. En ese gráfico que están viendo ahí tenemos 4 bloques. Cada uno de esos bloques corresponde a un año.
Cada una de esas hileras verticales corresponde a cada uno de los meses de ese año. ¿Por qué es un ciclo de 4 años? Porque el año bisiesto se da cada 4 años. Entonces, nosotros tenemos 3 años donde febrero tiene 28 días y cada 4 años, ese año, el cuarto, febrero tiene un día adicional. Esto hace parte de todo este tema del calendario gregoriano que es con el que se basa la mayoría de parte del mundo, pues en tema de manejo de calendarios. Entonces, el ciclo se repite. Cada 4 años se repite. Llega cada año bisiesto, febrero se le pone un día más y vuelve y se repite el ciclo con 3 años, con febrero con 28. Y por eso en el gráfico que les estamos mostrando, estamos hablando de este ciclo de 4 años. Cada uno de los bloques es un año. Cada bloque tiene una hilera vertical que corresponde a cada uno de los meses. La diferencia en alturas de cada hilera es por la cantidad de días que tiene cada mes. Entonces, la primera hilera, por ejemplo, tiene 31 cuadritos porque ese es enero y enero tiene 31 días. La siguiente hilera tiene 28 cuadritos porque corresponde al mes de febrero y ese tiene pues 28 días y así sucesivamente se va con el resto. Por eso tiene esta diferencia en relieves en la parte superior cada bloque hasta que en el último tenemos el cuarto año del ciclo que corresponde a un año bisiesto y por eso esa segunda hilera que corresponde a febrero tiene ese cuadrito resaltado en blanco porque ese año bisiesto febrero no tiene 28, sino que tiene 29 días. Entonces, ¿por qué trajimos el gráfico de inicio? Porque esta irregularidad en la parte superior, observen toda la parte superior, estas muescas, esta diferencia en profundidades de estas muescas, de estos gráficos, lo que hicieron en la relojería es que esto lo transformaron y lo pasaron hacia una rueda de engranajes. Si podemos ver en el gráfico, hay cada bloque tiene 12 meses. Como son 4 años, 12 por 4 son 48. Entonces, para que de ahora en adelante nos entendamos que vamos a hablar en términos de 48 meses, que es lo que tiene un ciclo de año bisiesto. 4 años son 48 meses. Entonces, esas 48 muescas que tienen ustedes arriba de diferentes profundidades en el gráfico, la relojería las puso sobre una rueda de piñones. Esta rueda de engranajes es la que se llama, algunos la llaman la rueda mágica, pero nosotros la vamos a llamar la rueda 48. Esa es la que vamos a mencionar a partir de ahora como la rueda 48. En este video podemos ver cómo se plasma ese relieve que vimos en el gráfico, cómo se plasma en esta rueda de engranajes que vamos a llamar la rueda 48. Vamos a utilizar este video de apoyo de parte de la marca de MBIF. Bueno, una aclaración. Hay muchas marcas que tienen la complicación de calendario perpetuo. Tenemos a MBIF, tenemos a Languedoc, tenemos a Frederic Constant y cada uno pues maneja su rueda 48 de diferentes maneras en cuestión de las muescas. Entonces, en esta vamos a ver en este apoyo de la marca de MBIF y su calendario perpetuo. Como pueden ver, ¿qué es lo más importante? Es que ustedes noten ahí en esa rueda que estamos viendo en la mitad. Ahí se ven claramente las muescas que habíamos visto en el gráfico. Ahí ustedes las pueden observar. Hay unas más profundas, hay unas un poco menos profundas. Así se plasmó el relieve de los 4 años que vimos ahorita, se plasmaron en esta rueda. Aquí en este ejemplo, bueno, solamente de forma didáctica tenemos solamente un año. Ahí solamente está referido un año, pero la rueda real de un calendario perpetuo tiene 48 meses, o sea, tiene 4 años. Pero en este caso es solamente para que ustedes observen cómo es que se plasma. Afuera tiene los piñones típicos de la rueda porque por fuera tiene que tener la rueda por fuera, se ve con piñones porque pues ya sabemos el mecanismo de un reloj pues son varias ruedas de piñones que se conectan entre sí para que muevan el mecanismo, pero por dentro ya pueden ver de qué se trata cada una de estas muescas en estas profundidades porque lo vamos a ver ahorita para que entiendan por qué esto queda por debajo de la rueda 48. Aquí en el video pueden ver, hay otra parte dentro del calendario perpetuo que es, además de esta rueda 48, tenemos un brazo.
Ese brazo es el otro componente importantísimo dentro del entendimiento de lo que es el calendario perpetuo. Este brazo lo que hace es caer dentro de esas muescas dependiendo del mes, como vamos a ver ahí en el video. Si ustedes se fijan, cada vez que la flecha, ahí están los meses del año señalados, están marcados por intermedio, pero los punticos son el siguiente mes. Tenemos enero, febrero, marzo. Cada vez que la flecha cambia, cada vez que cambia el mes, ese brazo penetra dentro de diferentes dentro de diferentes profundidades dentro de esas muescas, que esas profundidades están asociadas a cada mes. Pero vamos a adentrarnos ahora sí en la esencia de lo que es esta complicación de calendario perpetuo. Vamos a apoyarnos en un video que gentilmente ha proporcionado IWC, que me parece que es uno de los videos más didácticos y explicativos de esta complicación. Pero bueno, para poder entender el calendario perpetuo, pues por supuesto que tenemos que entender cuáles son los componentes del mecanismo principales que actúan dentro de esta complicación. Y son tres, y vamos a correrlos en la imagen para que los identifiquemos. A la izquierda tenemos esta rueda grande, que es la rueda 48, de la que hemos venido conversando desde hace un rato, la rueda que tiene las 48 muescas correspondientes a los 48 meses del ciclo de año bisiesto que mencionábamos hace un rato. Ahí las muescas no se ven, están por debajo, como hablábamos en el video de MBIF, por eso lo presenté, para que supieran que por debajo están esas muescas, porque por fuera pues se ven solamente las uñas de esa rueda de piñones, ¿cierto? Pero ahorita vamos a ver cómo el brazo, cuando se penetras en las muescas que están por debajo. El otro componente importantísimo es justamente ese brazo mecánico que tienen ahí, que atraviesa prácticamente todo el mecanismo, y esa es la otra parte importantísima del mecanismo. Y el tercer componente es esa rueda de piñones pequeña que tenemos a la derecha junto a la rueda 48, que esa es la rueda del fechario o la rueda del datario. Esa de lo que se encarga es de correr cada uno de los días del mes, de 1 hasta 31. Cada uno de esas uñitas que componen esa rueda de piñones corresponde a un día del mes. Es lo que corresponde a lo que vemos en el reloj, lo que aparecen los números en la ventana del fechario, en la ventana de la fecha. Cada una de esas muesquitas corresponde a cada uno de los días del mes. Esa rueda del fechario cambia, una muesquita va cambiando de posición todos los días a la medianoche. Es lo que nosotros vemos en los relojes, que cuando llega la medianoche, y estamos por decir algo en el día 2, pues cambia y cambia día 3. Cada una de esas muescas corresponde a un día. Entonces vamos a entender una cosa muy importante de lo que es esto. ¿Qué es la base del calendario perpetuo? Lo primero que tenemos que entender es la punta del brazo. Estamos hablando de la punta que está a la izquierda de la imagen. Esa punta penetra dentro de la rueda 48, y esa profundidad en la que penetra depende del día, como vimos ahora. Entonces, veamos en este caso dos ejemplos bien extremos. Uno, vamos a trabajar con el mes de febrero, que tiene 28 días, y vamos a trabajar con un mes de 31 días, puede ser enero, puede ser octubre, cualquiera de esos. Entonces, observemos una cosa que es muy importante. Observemos cuando el brazo, en la punta del brazo en la izquierda, cae sobre la rueda 48, y cuando cae en un mes como febrero, la profundidad de esa muesca es bastante grande y el brazo se hunde bien. Y observen que esta parte es muy importante. Observemos la geometría que adopta el brazo al esa punta caer en una muesca profunda. Obsérvenla acá. Ahora vamos a ver esa misma geometría cuando el brazo no cae sobre un mes de 28 días como febrero, sino que se mueve la fecha de 48 y vamos a ponerla sobre un mes de 31, donde ya saben que la muesca no es tan profunda. Entonces, observemos cómo el brazo cae sobre la muesca de un mes de 31 días, y observen cómo cambia la geometría del brazo. Vamos a hacer una foto, ponerla de comparativo de las dos formas. ¿Cómo está la geometría del brazo cuando está en la punta bien hundida en un mes como febrero, y cuando la punta no está tan hundida en un mes como octubre de 31 días? Observen la diferencia en la geometría del brazo. Ahora vamos a entender otra parte que es muy importante de esto. Vamos a la parte de esas al otro lado. Al lado de la rueda del fechario, de la rueda más pequeña, nosotros tenemos dos uñas.
Esas dos uñas son fundamentales para entender lo que es el calendario perpetuo. La uña que está a toda la derecha de la imagen, la uña que es curva, esa uña, la única función que tiene, esa es la que empuja la rueda del fechario día tras día. A la medianoche, esa uña baja, empuja una posición y cambiamos de día. Esa es la única función que tiene esa uña nomás. Pero la importantísima y la que realmente hace aquí el trabajo maravilloso del calendario perpetuo es la uña que está en la mitad, esa uña larga que está en la mitad. Esa es la que hace la magia de todo esto. Yo quiero que observen en el video, en la dinámica del video, cuando el brazo está posicionado en un mes como febrero, donde ya les dije, se hunde la punta a la izquierda, queda bien hundida la posición geométrica del brazo. Observen aquí esa uña del medio, cómo se desplaza cuando estamos en un mes de 28 días como febrero. Observen el movimiento que de la uña, que es un movimiento largo, es un movimiento es derecho, pero es largo. Van a observarlo bien porque ahora pongamos a rodar el video cuando la uña, la punta del brazo está en un mes de 31 días, donde ya no cae tan profundo, sino que cae un poco más arriba, porque pues el mes de 31 no tiene una muesca tan profunda. Observen cómo se desplaza el brazo en un mes de 31 días. Miren que esa uña del medio, esa es la importante. Observen esa uña del medio cómo se desplaza. Ahorita en febrero la uña se desplazaba largo. En un mes de 31 días como octubre o como enero, la uña se desplaza corto. Obsérvenlo ahí. Esa es una de las claves de esto. Entonces, todo eso ocurre. La uña se desplaza más largo, se desplaza más corto, única y exclusivamente por la forma en que puede penetrar la punta del brazo en la rueda de 48. Es increíble, solamente porque penetra más profundo en una y penetra menos profundo en la otra, cómo cambia la geometría del brazo, cómo se desplaza esa uña. Ahora vamos a entender en qué consiste lo que genera esta uña en su desplazamiento. Cuando estamos en un mes como febrero de 28 días, entonces si ustedes se fijan en la rueda del fechario, la rueda pequeña que está a la derecha, vamos a observar en el video cómo lo que hace la persona que está manejando el video es adelanta un poco la rueda del fechario para que nos acerquemos al final del mes. En este caso estamos en febrero. Posicionémonos en eso. Estamos en febrero. Observen cómo es la dinámica de esa uña en el mes de febrero. Cuando él empieza a cambiar día por día, él empieza desde más o menos 25 de febrero. La uña de afuera, la uña a la derecha, la curva, esa solamente va a empujar siempre una posición. Esa solamente se encarga de eso. Observemos es la uña del centro. Cuando él está en 25, cambia a 26. Observen que la uña se desplaza, pero esa no tiene nada que ver. La uña del medio hasta ahí no tiene ninguna función, solamente la ve uno desplazándose. La uña a la derecha, esa es la que empieza a cambiar de posición. Entonces, está en 25, cambia a 26, cambia a 27, cambia a 28. Recuerde que estamos en el mes de febrero. Recuerde que en la otra parte, en la punta del brazo, está en una muesca profunda y esta geometría del brazo. Cuando llega a 28, observen que cuando él se regresa, la uña del medio cae dentro de una muesca que está dentro de un disco que está ahí en la mitad de esa rueda del fechario. Observen cómo cae esa uña dentro de esa muesca. Esa es la clave del calendario perpetuo. Al caer en esa muesca, en el día 28, porque ahí es donde entiende que este día solamente tiene 28, entonces a él volver a mover, o sea, el nuevo cambio de día a la medianoche, miren el desplazamiento de esa uña solamente por la geometría del brazo, asociada como está de profunda la punta del brazo allá en la rueda del 48, desplaza toda la rueda del fechario, la desplaza 4 posiciones. ¿Por qué? Porque ese mes tiene solo 28 días, es febrero, y de 28 debe brincar hasta 1 de marzo. Entonces observen cómo por eso es que la uña se desplazaba largo en esta posición del brazo cuando está en febrero, porque necesita que cuando llegue a 28 empuje 4 posiciones y empuja las 4 posiciones, pasa de 28 a 29 a 30 y empuja hasta 31 y ahí hace el cambio de 28 de febrero a 1 de marzo.
Ahora observemos cuando ya no tenemos un mes como febrero, sino que tenemos un mes de 31 días como octubre. Miren lo que les explicaba ahorita, la diferencia en la geometría del brazo y solamente asociada porque ya la punta a la izquierda no es tan profunda, no penetra tanto, está un poco más superficial, la geometría del brazo cambia. Observen cómo se mueve la uña del medio, ya no se desplaza largo, sino que se desplaza más corto. Entonces, volvamos a mover la rueda del fechario hasta los últimos días del mes. En este caso, llega a 28, pasa a 29, pero miren que como el desplazamiento es corto, entonces la uña del medio no ha caído dentro de la muesca, porque el desplazamiento es corto. ¿Debido a qué? A que la punta del brazo no está en una posición profunda. Entonces, ahí es donde él reconoce que en este caso tenemos un mes de 31 días. Y si seguimos viendo el video, él empieza de 28, pasa a 29, pasa a 30, y cuando llega a 31, ahí cae la uña del medio, cae en la misma muesca que hablamos hace un rato. Pero como el desplazamiento es corto, entonces ya no va a avanzar 3 o 4 posiciones, sino que solo va a avanzar una. Únicamente una porque el desplazamiento es corto. ¿Y por qué el desplazamiento es corto? Por la geometría del brazo. ¿Y por qué la geometría del brazo es así? Por la profundidad que tiene en la parte izquierda de esa gráfica, de esa imagen que ustedes ven ahí. Es increíble. Entonces llega a 31 y él lo que hace es mover una sola posición y cae a primero. Por eso pasamos de 31 de octubre a 1 de noviembre. Esta es la magia del calendario perpetuo. Todo está única y exclusivamente en la rueda mágica, la rueda 48. Y esa rueda, dependiendo de cómo penetra el brazo en esa rueda de 48, si penetra muy profundo, al ser un mes como febrero de 28, si penetra menos profundo, al ser un mes de 31, hay también una posición intermedia de los meses de 30. Esa uña del medio se desplaza largo o se desplaza más corto o se desplaza intermedio y a la vez hace que ella caiga cada final de mes en los días correctos dentro de la muesca para que empuje y cambie el mes. Ese es la magia del calendario perpetuo. Una cosa increíble, una cosa maravillosa. Quería mostrarla. Espero que lo hayan podido entender. Como lo dije, no soy un experto, pero este video proporcionado por IWC definitivamente es un gran apoyo visual. Permitió entender esta maravilla. Por eso el calendario perpetuo es una función que los relojes con calendario perpetuo tienen una reserva de marcha bastante grande, porque si el reloj se detiene y estuvo varios días detenido, pues imagine, para volver a cuadrar todo este calendario perpetuo tiene que hacerse pues paso a paso para poder hacer todo el movimiento de la rueda 48, del fechario. Imagínense lo que es ajustar un calendario perpetuo en un reloj que se ha quedado detenido muchos días. Por eso los relojes de calendario perpetuo tienen reservas de marcha de 4 días, 5 días, 6 días, para que la persona pues se lo quite y a los 4 o 5 días vuelva y se lo ponga y el reloj esté funcionando y no tenga este problema de tener que ajustar el calendario perpetuo. Esto era el calendario perpetuo, pero entonces ahora sí podemos pasar a hablar de lo que es este maravilloso Parmigiani-Fleurier calendario perpetuo, ya que ahora sí entendimos cómo es que funciona. Ahora sí entremos en la maravilla, en esta belleza de reloj. Tengo que confesarles que de verdad para mí fue una experiencia muy, muy, muy emocionante tener la oportunidad de poder estar tan cercano a uno de estos relojes que tanto admiro, una marca que tanto admiro. Vamos con este Parmigiani Fleurier calendario perpetuo, porque imagínense, todo lo que les acabo de explicar hace un rato lo metieron en esta belleza. Vamos a correr ese video, vamos a correr esa imagen, porque lo hicieron de una forma minimalista espectacular. Tenemos un reloj, primero el que tuvimos la oportunidad de tener en contacto es el calendario perpetuo en oro rosa de 18 quilates. Bueno, ya se imaginarán el precio, de por sí ya la complicación, el prestigio de la marca y además pues el material en oro rosa. Y que vamos a la esfera, vamos al reloj, pues no habrá mucho que comentar porque este minimalismo es espectacular. Tenemos una subesfera en
entre las 8 y las 9. Esta subesfera de lo que se encarga es, tiene un anillo interno donde están los días de la semana y en el anillo más externo de la subesfera están los 31 días de que componen cada mes. Ahí está lo que es la parte de entonces de semana y de lo que es el calendario del mes. Y en la subesfera que está entre las 3 y las 4 tenemos en el anillo exterior tenemos cada uno de los meses del año y en el anillo y en la parte interior tenemos un cuadrante, tenemos unos cuadrantes. Esto no lo había comentado yo ahorita, pero dentro del reloj, pues, ¿para qué sirven los cuadrantes? Para usted entender, ¿se acuerdan que yo les explicaba que cada año bisiesto se da cada 4 años? Entonces, los cuadrantes sirven para usted saber en qué año está dentro de ese ciclo de año bisiesto. Entonces, si está en el primer año, en el segundo año, o sea, si cuánto también falta para llegar a año bisiesto. Es un completo, abarca completamente todo el tema de lo que es el manejo de calendarios dentro de un reloj. Tenemos este bisel en forma de moneda muy característico de la marca, espectacular. Esa textura arenada del reloj es preciosa. O sea, Parmigiani, definitivamente, estos son relojes elegantes para disfrutar de una manera muy diferente porque es la atención al detalle. Tenemos estas manecillas tipo Dauphine, tenemos el logo de la marca característico de ellos ahí a las 12, pero ese minimalismo está espectacular. Es un reloj de 41 milímetros de ancho, increíble, un reloj de 41 milímetros de ancho y tiene solamente 11 milímetros de grosor. Una cosa espectacular cómo meten una complicación de calendario perpetuo en solo 11 milímetros de grosor. Y tenemos un calibre espectacular a la vista. Es el calibre PF733 de ellos y como se los mencioné hace un rato, pues claro, debe tener una reserva de marcha un poquito grande para poder que podamos tener este reloj en funcionamiento y este calibre tiene 60 horas de reserva de marcha. No es un montón, pero bueno, también hay que entender de que estamos hablando de que trataron de hacer un reloj muy de tamaño contenido para que pueda disfrutarse muy bien en la muñeca. 60 horas de marcha de todas formas está muy bien. ¿Qué más decir de un relojazo de estos? Pues nada, el precio, si está fuera del alcance de muchos terrenales como nosotros, es un precio de $108,000. Está muy asociado por él, como les digo, por el prestigio, por una complicación como calendario perpetuo y por el material que es en oro rosa. Entonces, bueno, este puesto en la muñeca, nada más de qué hablar. Esos 41, bueno, 40,6 milímetros, 41 milímetros se portan muy bien. Bueno, la correa es de tremenda calidad también. Un reloj elegante, un reloj, para mí es un reloj tipo elegante, no es tan casual, no es tan sport, es un reloj para lucir realmente en ocasiones así que lo ameriten en este tema de elegancia, precioso, balancea muy bien, no se siente, bueno, tenemos todas las prestaciones, por supuesto, de que puede tener un reloj de esta categoría con una marca de este estilo. Entonces, bueno, ese era el reloj que les teníamos para hoy. Ese era el programa que les teníamos para hoy. Espero que lo hayan disfrutado, sobre todo espero que lo hayan entendido, porque pues esa es más que todo era la idea de aprovechar este Parmigiani Fleurier calendario perpetuo para entender una complicación tan maravillosa como estas. Y bueno, como siempre, no me puedo despedir sin los agradecimientos por el programa pasado. Muchísimas gracias a todos por los comentarios, por estar ahí pendientes, por la lealtad, por la lealtad. Ya tenemos una comunidad que nos sigue, que compartimos, que conversamos. Le contesto a cada uno en sus comentarios, porque si se toman el tiempo para comentar, por supuesto que nos tomamos el tiempo aquí para contestarles a los de siempre, a Rubén, al Vos, a Jorge, a Oscar, a todos los que están ahí. Muchísimas gracias por comentar. Y bueno, esto era lo que les teníamos para hoy. Ya saben, si les gusta el contenido, si les gusta
gusta la calidad del material, por favor, compártalo, suscríbase si no se han suscrito. Ya saben que estamos en redes sociales y bueno, ya también saben que los martes estamos con reseña. En este Parmigiani no quería meterlo en la reseña de los martes porque quería justamente abordar el tema de calendario perpetuo, pero todos los martes estamos con reseña de más y más relojes. Ya se vienen entrevistas, por supuesto que sí, que no hemos perdido la esencia del programa. Muy pronto vamos a tener un invitado, de un aficionado invitado para que nos muestre su colección y seguiremos y seguiremos y seguiremos adelante. Gracias a ustedes que siguen siendo leales con nosotros. Por favor, compartan el contenido. Y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Un abrazo. Chao, chao.